Hay un instante en la vida de toda alma en el que el mundo deja de sentirse sólido, un momento silencioso, casi imperceptible, donde algo dentro de ti comienza a sospechar que la realidad no es exactamente como te enseñaron. La mayoría ignora ese llamado. Lo ahogan con ruido, con distracciones, con preocupaciones, con la repetición automática de los mismos días. Pero algunas personas, como tú, no pueden ignorarlo, porque hay una sensación persistente en el fondo de tu conciencia, una intuición antigua que susurra, hay algo más. Y esa voz es real, no proviene de tu mente racional, no nace de tus miedos, no es imaginación, es el eco de tu verdadera naturaleza intentando despertarte del sueño colectivo. Desde que naciste, el mundo te enseñó a mirar hacia afuera para encontrar respuestas. Te dijeron que el poder vive en las circunstancias, en el dinero, en el reconocimiento, en las oportunidades externas. Te entrenaron para creer que eres una consecuencia del mundo. Pero la verdad es exactamente lo contrario. El mundo es una consecuencia de ti. Tu conciencia no está atrapada dentro de la realidad. La realidad está ocurriendo dentro de tu conciencia, y cuando comprendes esto profundamente, todo cambia, porque entonces entiendes que no eres una víctima de la vida, eres el origen silencioso de cada experiencia que atraviesas. Tus pensamientos sostenidos, tus emociones dominantes, tus creencias invisibles, tus suposiciones más profundas. Todo ello actúa como un decreto energético que moldea la estructura misma de tu existencia. La mayoría de las personas manifiestan por accidente, crean desde el miedo sin darse cuenta, asumen carencia y reciben carencia, asumen rechazo y reciben rechazo, asumen dificultad y el universo refleja dificultad. No porque el universo quiera castigarlos, sino porque la realidad funciona como un espejo perfecto. La existencia no responde a lo que deseas superficialmente, responde a aquello que asumes como verdad. Y aquí comienza el conocimiento que transformará tu vida. La ley de la asunción. La comprensión de que aquello que aceptas internamente como real, termina convirtiéndose en tu experiencia externa. No importa cuánto luches, no importa cuánto pidas, no importa cuánto intentes cambiar el mundo exterior. Si internamente continúas siendo la misma identidad, la realidad volverá a reorganizarse para reflejar esa misma versión de ti. Porque el universo no escucha palabras, escucha estados del ser. Y ahora debes preguntarte algo extremadamente importante. ¿Quién eres cuando nadie te observa? No la máscara, no el personaje social, no la imagen que intentas proyectar. ¿Quién eres en el silencio? Porque esa identidad invisible es la verdadera fuerza creadora de tu realidad. Si dentro de ti habita alguien que se siente indigno, experimentarás limitación. Si dentro de ti vive alguien que teme perder, atraerás pérdida. Si dentro de ti existe alguien que cree no merecer amor, incluso el amor terminará rompiéndose frente a tus ojos, no por destino, no por mala suerte, sino porque la conciencia siempre busca confirmar aquello que asumes como verdad. Este es el secreto que las antiguas escuelas espirituales protegieron durante siglos. La realidad física es maleable, es energía organizada por percepción. Tu mente consciente es la puerta, pero tu subconsciente es el arquitecto oculto. Y el subconsciente no distingue entre imaginación y realidad objetiva. Aquello que sientes repetidamente, aquello que visualizas con intensidad emocional, aquello que aceptas como inevitable, comienza lentamente a imprimirse en las capas profundas de tu ser, hasta que finalmente el mundo externo se reorganiza. Primero cambian las coincidencias, luego las oportunidades, después las personas, y finalmente cambia toda tu vida. Pero existe un obstáculo, el más grande de todos, la identidad antigua.
Porque despertar espiritualmente no significa únicamente aprender nuevas ideas, significa morir psicológicamente. La vieja versión de ti debe desaparecer, la conciencia limitada, el personaje herido, la identidad programada por el miedo. Todo eso debe colapsar para que nazca el verdadero creador, y ese proceso puede sentirse incómodo, porque el ego siempre teme perder control. Intentará convencerte de que nada de esto es real. Te dirá que es imposible, que estás imaginando demasiado, que el mundo externo tiene más poder que tú. Pero recuerda esto. El ego fue creado por experiencias pasadas, tu conciencia creadora. Existe antes de todas ellas. Tú no eres tus heridas, no eres tus fracasos, no eres tu historia, eres la presencia que puede elegir una nueva identidad en cualquier momento. Y cuando realmente comprendes eso, algo extraordinario ocurre. Dejas de perseguir y comienzas a atraer, dejas de suplicar y comienzas a asumir, dejas de reaccionar al mundo y comienzas a moldearlo desde dentro, porque el verdadero poder jamás fue externo, siempre estuvo esperando dentro de ti. Existe una fuerza silenciosa gobernando cada aspecto de tu vida. No puedes verla, no puedes tocarla, pero está presente en cada conversación, en cada oportunidad, en cada relación y en cada experiencia que atraviesas. Esa fuerza es tu identidad interna. La mayoría de las personas creen que viven según las circunstancias, piensan que sus resultados dependen del entorno, de la economía, de la suerte o del comportamiento de otros. Pero eso es únicamente la superficie. Porque detrás de toda experiencia visible existe una programación invisible operando constantemente, y esa programación responde a una pregunta fundamental. ¿Quién crees ser? No quién deseas ser, no quién aparentas ser frente al mundo, sino quién asumes ser en lo más profundo de tu conciencia. Ahí comienza toda manifestación. Si alguien, en el fondo de su ser, se percibe abandonado, atraerá experiencias de abandono. Si alguien se identifica con la lucha, su vida entera parecerá una batalla interminable. Si alguien cree que el amor siempre termina en dolor, inconscientemente recreará escenarios que confirmen esa creencia, porque la conciencia siempre busca coherencia consigo misma. La realidad externa no contradice tu identidad interior, la refleja. Y aquí es donde debes comprender algo que transformará completamente tu percepción del mundo. Tu identidad no nació contigo, fue construida. Desde tu infancia absorbiste ideas, emociones y conceptos que comenzaron a definir quién creías ser. Cada crítica, cada rechazo, cada fracaso, cada experiencia dolorosa, todo fue dejando marcas invisibles en tu subconsciente. Y lentamente comenzaste a formar una imagen interna de ti mismo. Quizás asumiste que no eras suficiente. Quizás aprendiste a sentir miedo al rechazo. Quizás comenzaste a creer que el éxito pertenece únicamente a otros. Con el tiempo, dejaste de cuestionarlo. Y aquello que inicialmente era solo una experiencia, se convirtió en identidad. Ese es el verdadero problema humano. Las personas no viven desde su poder creador, viven desde memorias emocionales del pasado, repiten los mismos patrones porque continúan siendo la misma versión interna de sí mismas, cambian ciudades, pero conservan la misma conciencia, cambian relaciones, pero mantienen las mismas heridas, cambian metas, pero conservan la misma identidad limitada. Y por eso todo vuelve a repetirse. Porque no importa cuánto intentes modificar el exterior, si internamente sigues siendo la misma persona, la realidad terminará reorganizándose para coincidir nuevamente con esa identidad. Este es uno de los principios más profundos de la ley de la asunción. No manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que eres. Observa tu vida cuidadosamente. Tus relaciones reflejan cómo te percibes. Tu situación económica refleja tus creencias sobre merecimiento y abundancia.
Tu cuerpo refleja el diálogo interno que sostienes diariamente. Tu energía refleja el estado emocional en el que permaneces la mayor parte del tiempo. Todo es espejo. Y aunque esto puede resultar incómodo al principio, también es la noticia más liberadora que podrías recibir. Porque si tu identidad creó tu realidad actual, entonces puedes crear una nueva. Aquí comienza la verdadera transformación espiritual. No se trata únicamente de pensar positivo, no se trata de repetir afirmaciones vacías frente al espejo. Se trata de convertirte internamente en la persona que ya posee aquello que deseas experimentar. Porque el universo responde a la identidad asumida, no al deseo desesperado. El deseo nace de la sensación de ausencia. La manifestación consciente nace de la certeza interna. Por eso muchas personas pasan años deseando abundancia mientras continúan sintiéndose pobres en su interior. Desean amor mientras internamente se sienten indignas. Desean paz mientras sostienen pensamientos de miedo todos los días. Y el subconsciente únicamente reproduce aquello que percibe como verdadero. Debes entender algo esencial. Tu mente subconsciente funciona como tierra fértil. Todo pensamiento repetido con emoción se convierte en una semilla, y tarde o temprano, esa semilla dará fruto. La pregunta es, ¿qué has estado sembrando dentro de ti? ¿Miedo o poder? ¿Escasez o abundancia? ¿Limitación o expansión? Porque incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, continúas manifestando. Siempre estás manifestando. No existe un solo instante donde tu conciencia deje de proyectar energía hacia la realidad. La diferencia es que ahora puedes hacerlo conscientemente, y para lograrlo, debes comenzar a observarte. Observa tus reacciones automáticas, tus pensamientos recurrentes, tus emociones dominantes, porque ahí se encuentra la evidencia de tu identidad actual. Cada vez que dices, no puedo, nunca me sucede nada bueno, la vida es difícil, no soy suficiente, estás fortaleciendo una versión limitada de ti mismo, y el universo responderá fielmente a esa identidad. Pero cuando comienzas a asumir una nueva verdad, todo empieza a cambiar, aunque al principio no existan pruebas externas. Ese es el gran desafío espiritual, mantener una nueva identidad antes de que el mundo físico la confirme. Caminar como el ser que deseas convertirte, incluso cuando la realidad antigua todavía intenta convencerte de lo contrario, porque la verdadera manifestación ocurre primero en lo invisible. Antes de aparecer físicamente, la transformación ocurre en conciencia, y el día que sostengas una nueva identidad con suficiente convicción emocional, el mundo no tendrá otra opción más que reflejarla. Ese día comprenderás que nunca fuiste una víctima de la realidad. Siempre fuiste el creador oculto detrás de ella. La mayoría de las personas subestiman una de las fuerzas más poderosas que existen dentro del ser humano, la imaginación. La consideran un simple mecanismo mental, una fantasía pasajera, un entretenimiento para escapar de la realidad. Pero los antiguos sabios comprendían algo completamente diferente. La imaginación no es una ilusión. Es el taller oculto donde se construye la realidad antes de manifestarse físicamente. Todo lo que existe en el mundo material primero existió en la mente de alguien. Cada ciudad, cada invento, cada obra de arte, cada imperio, cada creación humana. Todo nació primero como una imagen invisible sostenida en conciencia. Y lo mismo ocurre con tu vida. Aquello que experimentas hoy fue imaginado, asumido o sentido internamente mucho antes de aparecer en tu realidad externa, incluso si nunca fuiste consciente de ello, porque tu imaginación no deja de trabajar. Cuando temes constantemente un futuro negativo, estás imaginando. Cuando repites escenas mentales de fracaso, estás imaginando. Cuando visualizas rechazo,
pérdida o limitación, también estás usando tu poder creador. La diferencia es que la mayoría utiliza esta facultad de manera inconsciente y luego se preguntan por qué sus vidas reflejan exactamente aquello que más temían. Debes comprender algo profundamente importante. La mente subconsciente responde a las imágenes emocionales que sostienes repetidamente. No distingue entre un evento real y uno intensamente imaginado. Por eso, una simple memoria puede hacerte llorar. Por eso, un pensamiento puede acelerar tu corazón. Por eso, una escena imaginaria puede generar ansiedad o esperanza. Tu cuerpo responde a lo que tu conciencia acepta como real, y ahí se encuentra el secreto de la manifestación consciente. La imaginación sostenida con emoción se convierte en experiencia física. Muchos desean cambiar su vida sin cambiar las imágenes internas que repiten diariamente. Quieren abundancia mientras imaginan escasez. Quieren amor mientras imaginan abandono. Quieren éxito mientras visualizan fracaso, y entonces continúan atrapados en el mismo ciclo, porque el subconsciente siempre materializa aquello que recibe con mayor intensidad emocional, no lo que dices superficialmente, no lo que deseas por unos minutos, sino aquello que habitas internamente una y otra vez. Por eso, la ley de la asunción enseña algo tan poderoso. Debes asumir internamente que tu deseo ya es real, no esperar, no perseguir, no implorar, asumir, porque la conciencia creadora no responde al tiempo humano, responde al estado interno. Cuando imaginas desde el deseo desesperado, sigues afirmando ausencia, pero cuando imaginas desde la certeza, comienzas a convertirte en la versión de ti que ya posee aquello que busca, y el universo inevitablemente reorganiza la realidad para reflejar esa identidad. Sin embargo, existe algo que debes entender. La imaginación verdadera no es únicamente visualizar imágenes, es sentir el estado cumplido, sentir la realidad emocional de aquello que deseas experimentar, porque la emoción es el lenguaje del subconsciente. Si cierras los ojos e imaginas abundancia, pero internamente sientes miedo, el subconsciente recibirá miedo. Si imaginas amor mientras sostienes inseguridad, la inseguridad continuará dominando. La clave es fusionar imagen y emoción hasta que ambas formen una nueva realidad interna. Y aquí aparece uno de los secretos más profundos de todos. Tu mente no puede sostener dos identidades al mismo tiempo. O eres la versión limitada, o eres la versión transformada. Cada día eliges cuál alimentar. Cada pensamiento fortalece una identidad. Cada emoción repetida construye una realidad futura. Por eso debes volverte extremadamente consciente de tus escenas mentales. Observa lo que imaginas antes de dormir. Observa las conversaciones internas que sostienes en silencio. Observa las historias que te repites sobre ti mismo, porque esas escenas invisibles son decretos energéticos, y tarde o temprano el mundo externo terminará obedeciéndolos. Los antiguos maestros espirituales sabían que la realidad física es lenta. Primero ocurre el movimiento invisible, después aparece la manifestación visible. Pero la mayoría abandona demasiado pronto porque no ve resultados inmediatos. No entienden que toda creación necesita un período de gestación. Así como una semilla permanece oculta bajo la tierra antes de florecer. Tu nueva realidad también atraviesa un proceso silencioso antes de materializarse. Por eso la fe verdadera es tan importante. No la fe religiosa basada en miedo, sino la fe consciente, la capacidad de permanecer fiel a una nueva realidad interna, incluso cuando el mundo físico todavía no la refleja. Ese estado mental transforma completamente la energía del ser humano, porque ya no reaccionas al presente,
comienzas a crear desde el futuro deseado. Y entonces algo extraordinario ocurre. Tu energía cambia, tus decisiones cambian, tus palabras cambian, tu frecuencia emocional cambia, y el mundo comienza a responder de manera diferente. Nuevas oportunidades aparecen, las coincidencias aumentan, personas inesperadas llegan. Puertas que parecían cerradas comienzan a abrirse, no porque el universo te esté premiando, sino porque finalmente estás entrando en coherencia con una nueva identidad. Recuerda esto cuidadosamente. La imaginación no es una fantasía para escapar de la realidad. Es el instrumento sagrado con el que la conciencia moldea el universo. Y aquello que seas capaz de sostener internamente con claridad, emoción y convicción, terminará convirtiéndose en tu mundo exterior. Existe una razón por la que muchas personas pasan años intentando manifestar cambios sin obtener resultados verdaderos. Desean intensamente una nueva realidad, pero continúan viviendo emocionalmente atrapadas en la antigua. Ese es el conflicto invisible que bloquea la manifestación consciente, porque el universo no responde únicamente a lo que piensas de vez en cuando, responde al estado en el que habitas diariamente. Y aquí aparece uno de los principios más poderosos y transformadores de la ley de la asunción. Debes vivir internamente como si aquello que deseas ya fuera una realidad, no fingiendo frente a otros, no mintiéndote superficialmente, sino entrando emocionalmente en la frecuencia de la versión de ti que ya posee aquello que busca. La mayoría vive esperando señales, esperando resultados, esperando que el mundo externo cambie primero para entonces sentirse diferentes. Pero la creación consciente funciona exactamente al revés. Primero cambia el estado interno, después cambia la realidad física, porque el mundo visible siempre sigue a la conciencia, nunca al contrario. Imagina por un momento a una persona que desea abundancia, pero pasa sus días sintiendo miedo al dinero, preocupación constante y sensación de carencia. Aunque repita afirmaciones positivas, su estado dominante continúa siendo escasez, y el universo responderá a esa frecuencia emocional. Ahora, imagina a alguien que, incluso antes de ver resultados externos, comienza a sentirse internamente seguro, abundante y merecedor. Esa persona ya está modificando su identidad energética y tarde o temprano, la realidad comenzará a reorganizarse para coincidir con ese nuevo estado. Este es el verdadero significado de vivir en el final. Actuar internamente desde el deseo cumplido. Sentir ahora la paz que tendrías si ya hubieras manifestado lo que buscas. Sentir ahora el amor que experimentarías si ya fueras amado plenamente. Sentir ahora la libertad que existiría si tu vida ya hubiera cambiado. Porque el subconsciente aprende mediante repetición emocional. Cada vez que entras conscientemente en el estado del deseo cumplido, estás instalando una nueva identidad dentro de ti, y poco a poco esa identidad comienza a sentirse natural. Ahí ocurre la transformación verdadera, cuando lo nuevo deja de sentirse imaginario y comienza a sentirse familiar. La mayoría falla porque continúa obsesionada con ¿cuándo llegará la manifestación? Pero esa ansiedad revela algo importante. Siguen identificados con la ausencia, porque quien realmente posee algo no vive desesperado esperando pruebas, simplemente sabe, y esa certeza silenciosa tiene un poder inmenso. Debes comprender algo profundamente espiritual. El tiempo físico es una ilusión de percepción humana. Para la conciencia creadora, todas las posibilidades ya existen. Tu realidad deseada ya está disponible energéticamente. Lo único que separa tu experiencia actual de esa nueva realidad es tu estado de conciencia. Por eso dos personas pueden vivir circunstancias completamente distintas, aún estando en el mismo entorno.
porque cada una está proyectando una identidad diferente hacia la existencia. La realidad no es fija, es moldeable, flexible, responde constantemente a la energía emocional que sostienes de manera dominante. Y aquí aparece uno de los mayores secretos que pocos comprenden. No necesitas perseguir aquello que ya eres internamente. Cuando asumes verdaderamente una nueva identidad, la persecución termina. Porque aquello que deseas comienza naturalmente a acercarse a ti. Tus decisiones cambian sin esfuerzo. Tu percepción cambia, tu energía se vuelve magnética y las oportunidades correctas empiezan a alinearse de maneras inesperadas, no porque estés controlando el universo, sino porque finalmente estás entrando en armonía con una versión más elevada de ti mismo. Pero debes tener cuidado. El viejo mundo intentará arrastrarte nuevamente hacia la antigua identidad. Habrá momentos donde las circunstancias parecerán no cambiar, momentos donde aparecerán dudas, momentos donde la realidad vieja intentará convencerte de que nada está ocurriendo. Ese es el punto donde la mayoría abandona. Regresan al miedo, regresan a la ansiedad, regresan a la vieja historia y al hacerlo, vuelven a alimentar la antigua realidad. Por eso la persistencia es sagrada. Debes permanecer fiel a tu nueva identidad incluso cuando todavía no existan pruebas visibles, porque toda manifestación atraviesa un período invisible antes de materializarse. Así funciona toda creación. La semilla permanece oculta antes de convertirse en árbol. El amanecer existe antes de ser visto, y la nueva realidad nace primero en conciencia antes de aparecer en el mundo físico. Cuando entiendes esto, dejas de luchar contra el tiempo, comienzas a confiar, y esa confianza transforma completamente tu energía. Ya no reaccionas desesperadamente a cada circunstancia externa. Ahora sabes que el mundo visible es únicamente el reflejo retrasado de antiguos estados internos. Y si continúas sosteniendo la nueva identidad, el reflejo inevitablemente cambiará. Porque la realidad siempre termina obedeciendo a la conciencia dominante. Recuerda esto, no manifiestas desde la necesidad, manifiestas desde la identidad. Y el día que logres caminar, pensar, sentir y vivir internamente como la versión de ti que ya posee aquello que desea, ese día el universo comenzará a moverse silenciosamente a tu favor. Antes de que una nueva realidad pueda manifestarse completamente en tu vida, algo dentro de ti debe morir. No físicamente, sino psicológicamente. La mayoría desea transformación sin comprender que toda expansión espiritual exige el abandono de una identidad antigua. Y ese proceso puede sentirse profundamente incómodo, porque el ego humano se aferra desesperadamente a lo conocido, incluso cuando lo conocido produce sufrimiento. El ego no es tu verdadero ser. Es una construcción mental formada por recuerdos, heridas, experiencias y condicionamientos acumulados desde la infancia. Es la voz que constantemente te recuerda tus límites, la que repite antiguos fracasos, la que teme al rechazo, a la pérdida y al cambio. El ego vive sobreviviendo, tu conciencia creadora vive expandiéndose, y ambas fuerzas rara vez caminan en la misma dirección. Por eso, cuando comienzas a transformar tu identidad, aparece resistencia interna, dudas inesperadas, miedo, ansiedad, pensamientos negativos intensificados, no porque estés fallando, sino porque la vieja versión de ti está perdiendo control. Debes entender algo esencial. Toda realidad externa está sostenida por una identidad interna. Y cuando decides convertirte en alguien nuevo, el antiguo personaje comienza a desmoronarse. Ese colapso puede sentirse como caos emocional. Muchas personas abandonan en este punto porque creen que algo anda mal. Pero en realidad,
Es una señal de transformación. La conciencia antigua está muriendo y eso siempre genera fricción. Imagina por un momento a alguien que ha vivido toda su vida sintiéndose insuficiente. De pronto comienza a asumir poder, amor propio y abundancia. ¿Qué ocurrirá? La vieja programación reaccionará inmediatamente. Aparecerán pensamientos como: no es real, no puedes cambiar, volverás a fracasar, no mereces esto. Esa voz no es la verdad. Es únicamente la memoria del antiguo yo intentando sobrevivir. Porque el ego necesita repetición para existir. Necesita que sigas contando la misma historia una y otra vez. Pero el despertar espiritual comienza cuando decides dejar de identificarte con esa voz, cuando comprendes que tú no eres tus pensamientos automáticos, tampoco eres tus heridas, ni tus traumas, ni tus errores pasados. Eres la conciencia que puede observar todo eso y elegir una nueva verdad. Ese es el nacimiento del verdadero poder, porque mientras sigas creyendo que tu pasado define tu identidad, continuarás recreándolo. Pero cuando decides conscientemente soltar la antigua narrativa, el universo entero comienza a reorganizarse. Aquí aparece un principio profundamente espiritual. Debes dejar ir emocionalmente aquello que ya no deseas seguir siendo. No puedes manifestar una nueva vida mientras continúas aferrado psicológicamente a la antigua. Muchas personas dicen querer abundancia, pero siguen identificándose con la carencia. Desean amor, pero continúan viéndose como personas heridas. Desean paz, pero alimentan diariamente pensamientos de conflicto, y así mantienen viva la vieja realidad. Porque la energía sigue a la atención. Aquello que alimentas mental y emocionalmente crece. Por eso debes comenzar a observar tus patrones internos con absoluta honestidad. ¿Qué historia repites constantemente sobre tu vida? ¿Qué emociones sostienes cada día? ¿Qué identidad continúas defendiendo inconscientemente? Porque incluso el sufrimiento puede convertirse en una adicción psicológica. El ego prefiere un dolor conocido antes que una transformación desconocida. Y aquí es donde muchos experimentan la llamada noche oscura del alma. Un periodo donde todo parece incierto. Las antiguas estructuras comienzan a romperse, las relaciones cambian, las prioridades cambian, la percepción del mundo cambia. A veces incluso sentirás que ya no reconoces la persona que eras antes. Eso no es destrucción, es renacimiento. La conciencia superior está intentando emerger. Pero para que nazca el nuevo ser, el antiguo debe dejar de controlar tu realidad. Por eso el silencio interior es tan importante, porque en el silencio comienzas a distinguir dos voces, la voz del miedo y la voz de la conciencia. La voz del ego reacciona inmediatamente, la voz de la conciencia observa serenamente, la voz del ego vive preocupada por el futuro, la conciencia vive en el presente, la voz del ego busca controlar todo. La conciencia confía, y cuanto más conectas con esa presencia interior, más comienza a desintegrarse la antigua identidad. Entonces ocurre algo extraordinario. Dejas de reaccionar automáticamente, dejas de buscar validación externa, dejas de vivir desde la carencia emocional y empiezas a convertirte en alguien magnético, no porque estés intentando impresionar al mundo, sino porque finalmente estás alineado contigo mismo. La verdadera manifestación nace desde esa alineación, no desde el esfuerzo desesperado, no desde la necesidad, sino desde la coherencia entre tu conciencia, tu energía y tu nueva identidad. Y llegará un momento, quizás silencioso, quizás inesperado, donde mirarás atrás y comprenderás algo profundamente poderoso. La persona que sufría constantemente ya no existe. La vieja identidad murió y en su lugar nació el creador consciente de su propia realidad.
después de atravesar el silencio interior, después de observar el colapso del antiguo ego, después de comprender que la realidad nace primero en la conciencia, llegas finalmente al umbral más importante del despertar espiritual, la elección definitiva de quién decides ser. Porque toda tu vida, consciente o inconscientemente, has estado eligiendo una identidad a través de tus pensamientos, de tus emociones, de tus reacciones, de las historias que repetías sobre ti mismo. Cada día afirmabas una versión de tu existencia y el universo obedecía. Ahora comprendes algo que transforma completamente la percepción humana. La vida no ocurre simplemente afuera. La realidad responde constantemente al estado interno que sostienes. No porque el universo sea un juez, no porque exista un castigo divino, sino porque la conciencia actúa como un campo de resonancia. Aquello que eres internamente emite una frecuencia emocional, y esa frecuencia atrae experiencias compatibles consigo misma. Por eso algunas personas viven atrapadas en ciclos repetitivos durante años. No porque estén condenadas, sino porque continúan siendo la misma versión interna de sí mismas. Sus circunstancias cambian superficialmente, pero su identidad permanece intacta. Y mientras la identidad no cambie, la realidad inevitablemente se repetirá. Este es el gran secreto que pocos llegan a comprender. Tu vida externa no cambia cuando fuerzas al universo. Cambia cuando te transformas a ti mismo. Porque el mundo visible es únicamente el reflejo de estados invisibles de conciencia. Cuando una persona realmente asume abundancia, comienza a actuar diferente, piensa diferente, habla diferente, se mueve diferente. Y entonces las oportunidades aparecen naturalmente. Cuando alguien realmente se siente digno de amor, deja de perseguir aprobación, deja de tolerar relaciones destructivas, deja de mendigar afecto, y el amor comienza a llegar desde nuevas formas. Cuando alguien finalmente se percibe poderoso, el miedo deja de gobernar sus decisiones. Esa es la verdadera manifestación. No magia superficial, sino transformación de identidad. Y aquí debes comprender algo profundamente importante. El universo siempre está respondiendo, incluso ahora. Cada emoción sostenida es una señal enviada al campo de la realidad. Cada creencia repetida es una instrucción energética. Cada imagen mental aceptada como verdadera comienza lentamente a tomar forma. Por eso debes convertirte en guardián de tu conciencia. No permitas que el miedo gobierne tu mente diariamente. No alimentes historias de derrota. No repitas constantemente aquello que deseas abandonar. Porque donde colocas tu atención, colocas tu energía creadora. Y aquello que recibe energía, crece. Muchas personas creen que despertar espiritualmente significa escapar del mundo físico. Pero el verdadero despertar consiste en comprender tu poder dentro de él. Comprender que la conciencia y la materia están profundamente conectadas. Que tú no eres un ser pequeño perdido en un universo inmenso. Eres una expresión viva de la inteligencia creadora misma. El mismo poder que mueve galaxias respira dentro de ti. La misma energía que hace florecer la vida habita tu conciencia. Y cuando comienzas a recordar esto, desaparece la sensación de separación. Entonces entiendes que nunca estuviste desconectado del universo. Siempre fuiste parte de él, siempre estuviste creando junto a él, incluso en tus momentos más oscuros. Pero ahora puedes hacerlo conscientemente. Ahora puedes elegir. Elegir qué pensamientos alimentar. Elegir qué identidad sostener. Elegir qué realidad deseas experimentar. Y aunque el mundo externo tarde un poco en reflejarlo, la transformación ya habrá comenzado. Porque toda creación ocurre dos veces. Primero en conciencia, después en la realidad física. Nunca olvides eso. La mayoría abandona demasiado pronto porque observa únicamente lo visible.
Pero quien comprende las leyes espirituales sabe que el movimiento invisible siempre precede a la manifestación física. Por eso, la fe consciente es tan poderosa. No una fe ciega basada en esperanza vacía, sino la certeza interior de que aquello que asumes persistentemente terminará materializándose. Y llegará un momento donde comenzarás a notar señales, coincidencias imposibles, puertas inesperadas abriéndose, personas llegando exactamente en el momento correcto, oportunidades que antes parecían inexistentes. El universo comenzará a reorganizarse alrededor de tu nueva identidad, no porque seas especial, sino porque finalmente dejaste de resistirte a tu verdadero poder. Entonces comprenderás algo que cambiará tu vida para siempre. La realidad nunca estuvo separada de tu conciencia, siempre fue un espejo. Y tú, siempre fuiste el creador, observándose a sí mismo a través de la experiencia humana. Por eso, a partir de este instante, deja de preguntarte qué es posible. Comienza a preguntarte, ¿quién decido ser ahora? Porque la respuesta a esa pregunta determinará el universo que experimentarás. Y recuerda esto como la verdad más profunda de todas. Aquello que asumes persistentemente con emoción, fe y convicción, terminará convirtiéndose en tu realidad.